Buen día y bienvenidos a De qué hablan Geo con Rodolfo. Hoy es lunes 27 de octubre de 2025 y en una escalada de simbolismo y poder militar, Vladimir Putin visitó un búnker de primera línea para recibir el informe más crítico de su jefe de Estado Mayor, Valery Gerásimo. El mensaje a Occidente esta vez es doble. El frente ucraniano se desmorona demasiado rápido y Rusia tiene su arma apocalíptica, lista para responder a las sanciones. Gerásimo confirmó 5.000 militares ucranianos rodeados en Kupiansk y 5.500 en Pakrovsk. Incluso la diputada ucraniana María Besugla da la voz de alarma. Los rusos ya están dentro. Estamos perdiendo la línea, más allá de la cual se encuentra Pavlograd y Kharkov. Ya en el video anterior hablamos de la importancia de Pavlograd y obviamente Kharkov, que es una ciudad histórica rusa también. Así que nos encontramos con la disuasión nuclear, el misil Burovestnik. Burovestnik se destaca por sus características de propulsión nuclear, pues se ha visto que ya alcanza las 15 horas de vuelo, 14.000 kilómetros en 15 horas de vuelo. Esto ha sido en una prueba nomás, pero se entiende que esto pues, puede volar por más tiempo y alcanzar obviamente mucho más distancias. Pero el golpe más duro a la geopolítica vino en forma de tecnología. La segunda gran noticia del búnker fue la prueba exitosa de este misil de crucero de propulsión nuclear Burevestnik, que pues ahora podemos entender que era el arma secreta de Putin, pues ha volado ya 14.000 kilómetros durante 15 horas, demostrando su capacidad única para eludir cualquier defensa aérea. Esto sumado al lanzamiento de misiles balísticos Sineva y Yars, es la respuesta directa a la nueva ronda de sanciones de la administración Trump. Así que el mensaje ruso a Occidente es inconfundible y lo resumimos en una frase. Si vamos a luchar, pues lucharemos. Y a esta respuesta viene por qué las ilusiones rusas sobre Donald Trump se han desvanecido. Como les mostramos en nuestro análisis anterior, la administración Trump ha respondido a los intentos del diálogo de Moscú con nuevas y duras sanciones contra Rosneft y Lukoil, e incluso con el bochornoso incidente donde el secretario del Tesoro de Estados Unidos calificó al enviado especial de Putin como un propagandista. La diplomacia del búnker de Putin, el mismo ritual que utilizó en marzo de este año para responder a los ultimátumos de Trump, nos dice que la paciencia rusa se está agotando. El mensaje es claro, tanto en el campo de batalla, donde el cerco solo deja dos opciones, rendirse o morir, como en la mesa de negociación donde el reinicio con Trump pues ha fracasado. En este video desglosaremos la doble amenaza rusa, el significado real de que la guerra haya salido a los mares del Báltico y por qué el peor escenario para Ucrania, la ciudad de Kupiansk y Pakrovsk, ya se está haciendo realidad. Así que empezamos. En los últimos días, Rusia ha lanzado una lluvia de malas noticias a Occidente. Ayer se informó que el presidente Putin realizó una visita sorpresa a un búnker en primera línea, donde recibió otro informe del jefe de Estado Mayor General Gerásimo. Gerásimo deleitó al comandante en jefe supremo con la noticia del cerco en Pakrovsk y Kupiansk y la exitosa prueba del nuevo misil de crucero Burevestnik, capaz de mantenerse en el aire por durante 15 horas. Todo se está desmoronando demasiado rápido. El secretario de prensa del presidente Dmitry Peskov explicó los detalles del evento. Y cito, se señaló que hasta 5.000 militares de las Fuerzas Armadas de Ucrania están rodeados en la dirección de Kupiansk y 5.500 en la dirección de Krasnomayarsk, es decir, Pakrovsk. Como era de esperar, Ucrania no ha confirmado la afirmación sobre dichos cercos contenida en el informe del Estado Mayor. Sin embargo, incluso en Ucrania no ocultan que la situación en estas zonas se ha vuelto crítica para las Fuerzas Armadas ucranianas. Mariana Besugla dice, en Pakrovsk
Konstantinovka y Kupiansk, los rusos ya están dentro de las ciudades. Estamos perdiendo la línea más alejada, más allá de la cual se encuentran Pavlograd, Dnipro, Kramatorsk, Izium y Kharkov. Esta es yo diría, la principal veraz de Ucrania, ¿no? La diputada de la Rada Suprema, Mariana Bezugla, pues da la voz de alarma. Consecuentemente, Muchnoy dice: el enemigo avanza rápidamente cortando nuestras rutas de movimiento y acorralándonos gradualmente. Estamos perdiendo el control de varias zonas, informa el militar ucraniano y bloguero Muchnoy. Ukrainska Pravda, que siempre nos ilumina con sus reportes, ¿no? Dice: la situación sigue desarrollándose en el peor escenario posible. Pakrovsk se desmorona demasiado rápido. No lo esperábamos. Rudinskoye o Rudinsky está siendo presionada. Krasny Liman está bajo control ruso. La gente trabaja al límite, consciente de que el cerco se acerca, dice la fuente militar, una fuente militar a Ukrainska Pravda. Otra añade: las tropas ucranianas aún mantienen posiciones al sur de Pakrovsk, pero la comunicación con ellas es mínima. La infantería está prácticamente aislada del mando. Los oímos por radio y están intentando lanzar agua. No podemos evacuar a los heridos. Parte del camino se puede cubrir en vehículo, pero luego tenemos que caminar de 10 a 15 kilómetros. Y durante este tiempo tenemos que transportar munición, drones y provisiones. Toda la carretera está monitorizada por los drones FPV con fibra óptica y hay muchos drones en espera que pueden colocar minas a distancia. Organizaciones públicas ucranianas también informan que las tropas rusas han logrado avances significativos en Kupiansk. Solo 2 distritos al sur y al este permanecen bajo el control ucraniano. El 25 de octubre se informó que las fuerzas rusas habían capturado la importante aldea de Kurilovka en la margen izquierda del río Oskol. Al respecto, la publicación ucraniana Strana.ua señala y dice: se pierde el pueblo. Todas las unidades ucranianas al este de Kupiansk quedarán en una posición peligrosa. Strana.ua. Así que, en rigor, puede que 10.000 soldados ucranianos estén rodeados en este momento, pero la situación es complicada. Y lo más importante, las brechas en las defensas se han acelerado en los últimos días. Y cómo no recordar las predicciones del ejército ruso sobre el colapso del frente tras la captura de Pakrovsk, ¿no? Sobre la que también Zagrat escribió en enero de este año. La segunda noticia, aún más significativa, comunicada a Vladimir Putin por el jefe de Estado Mayor Valery Gerasimov, fue el exitoso vuelo del nuevo misil de crucero de propulsión nuclear Burevestnik. La prueba tuvo lugar el 21 de octubre y el misil recorrió alrededor de 14.000 kilómetros en 15 horas. Gerasimov dice: durante el vuelo del misil se completaron todas las maniobras verticales y horizontales requeridas, demostrando así sus altas capacidades para eludir los sistemas antimisiles y defensa aérea, informó Gerasimov. De esta manera quedó claro cuál es el arma secreta que anunció recientemente Vladimir Putin. Y se recuerdan, en su entonces dijimos que los chinos pues habían descubierto esto también. Los chinos fueron los primeros que apuntaron a que esta era el arma a la que Vladimir Putin se refería. Además, Rusia anunció recientemente que estaba preparando escenarios para el uso del dron FPV Doomsday en caso de una guerra nuclear. El 22 de octubre se lanzaron misiles balísticos Sineva y Yars desde el mar de Barents durante ejercicios de fuerza nuclear estratégica. Es fácil ver el significado de este conjunto de acciones y declaraciones dirigidas a el occidente colectivo, ¿verdad? Así que nos encontramos con una diplomacia de búnker, ¿verdad? El simbolismo de la última visita de Vladimir Putin al distrito militar del noreste recuerda notablemente a la anterior realizada en marzo de este año. En ese entonces, como ahora, el sube y baja de Trump giró bruscamente contra los rusos por primera vez.
lanzó su primer ultimátum intentando persuadir a Rusia para que aceptara un alto al fuego de 30 días en el frente bajo la amenaza de severas sanciones secundarias. Putin, al igual que ahora, llegó al búnker de Gerásimo, vestido con uniforme militar por primera vez en mucho tiempo. Llegó en un momento crucial del frente, el día de la liberación de Sucha, en Kursk, y antes de la derrota definitiva de las Fuerzas Armadas ucranianas en la región de Kursk. Al igual que ahora, después de escuchar el informe del jefe de Estado Mayor, el presidente pues anuncia el cerco del grupo ucraniano. Y cito, el grupo que invadió nuestro territorio está aislado. Se ha perdido el mando y control de las fuerzas ucranianas dentro de esta zona de invasión. Todo está bajo nuestro completo control de fuego. El equipo ha sido completamente abandonado. Es imposible retirarlo. Permanecerá allí. Eso ya está garantizado. Y se produce un bloqueo físico en los próximos días. Nadie podrá salir. Solo habrá dos opciones: rendirse o morir. Así que es fácil ver que la situación en la región de Kursk en marzo era aproximadamente la misma que ahora en Pakrovsk, Kupiansk y Konstantinovka, ¿verdad? Trump retomó el tema en ese entonces y pidió a Putin que perdonara a los ucranianos rodeados y que no matara a esos soldados. ¿Se acuerdan que entonces pues hablábamos de que quizás habían muchos mercenarios ahí con las banderas adecuadas, ¿no? Por la cual pues Trump saltó a interceder. Pues bueno, luego vino el deshielo ruso-estadounidense, ¿verdad? Esa cumbre en Alaska. Y luego nuevas rondas de amenazas y acciones hostiles, planes para transferir misiles Tomahawk a Ucrania, el repentino anuncio de una reunión con Putin en Budapest y su igualmente repentina cancelación, la imposición de duras sanciones contra Rosneft y Lukoil y por ende contra sus principales clientes extranjeros, China e India. Parece que es hora de dejar de albergar ilusiones sobre estos Estados Unidos. Y los rusos pues necesitan poner a los Oreshnik y a los Burevestnikis, pues por claro posiblemente se refiere a la palabra rusa Burevestnik, en alerta de combate y continuar aplastando el flagelo de bandera en la primigenia tierra rusa de Ucrania. Así que los últimos ataques con misiles y drones en su territorio y la visita de Putin hoy a la operación militar especial, pues yo diría que inspiran esperanza de que esto termine pronto, ¿verdad? Ahora, viendo lo sucedido este fin de semana, entremos a un análisis más complejo, ¿verdad? Y quiero empezar por quererles hacer recordar que cuando comenzó la guerra en Ucrania en febrero de 2022, es muy importante recordar esto, Vladimir Putin dejó claro al mundo entero que prefería una solución negociada al conflicto. ¿Se acuerdan de ello? Bueno, quizás no, porque la media occidental se ocupó en decir todo lo contrario. Los principales medios de comunicación y los líderes europeos, pues, afirmaban y afirman lo contrario. Dicen que no, que Vladimir Putin estuvo decidido desde el principio a conquistar toda Ucrania, ¿verdad? Eso es lo que se nos dice, ¿no? Ahora, las cifras simplemente no respaldan esta afirmación. Porque si Rusia o Putin hubiera querido conquistar toda Ucrania, pues habría necesitado entrar con probablemente 3 millones de soldados, o incluso más, pero no lo hizo. Entró en Ucrania con menos de 100,000 hombres. Si no me equivoco, el dato está entre 80,000 y 90,000 hombres. 100,000 no es suficiente para conquistar un país, empezando por el tamaño de país que es Ucrania, ¿no? Ni siquiera es suficiente para conquistar una ciudad capital o una ciudad grande. Y aquí permítanme darles 2 ejemplos verídicos. En la Segunda Guerra Mundial, las fuerzas del Eje sitiaron Leningrado y asaltaron Stalingrado
En Stalingrado lucharon más de 850,000 fuerzas del eje nazi y ni siquiera pudieron conquistar Stalingrado. Y Stalingrado no era una ciudad capital. Leningrado fue sitiada por más de 350,000 soldados alemanes. Y ese asedio tampoco tuvo éxito. Tanto Stalingrado como Leningrado se mantuvieron firmes frente a más de 1 millón de soldados combinados. Entonces, con el periodo moderno en el que nos encontramos hoy día, ¿cómo va a conquistar Vladimir Putin toda Ucrania con menos de 200,000 personas? Es que no tiene sentido. La razón por la que insisto en este punto es porque quiero dejar claro que el objetivo era forzar a Ucrania y al occidente colectivo a una solución negociada, no a conquistar nada. Pero dicho esto, ¿ha dado resultado este enfoque de Vladimir Putin? Pues, bueno, no. Porque en ese momento nadie estaba interesado en negociaciones o diplomacia, ni en Europa ni en Estados Unidos. Los europeos estaban totalmente en contra y también la administración de Joe Biden. Esto causó un problema para Vladimir Putin y para Rusia, porque el objetivo inicial de la solución negociada pues quedó completamente descartado. Nadie estaba interesado en eso y hasta la fecha no están interesados. Y peor aún, Rusia se encontró en una larga guerra contra todo el occidente colectivo. Cuestión de que muchos todavía no entienden o les cuesta entender esta particularidad de este conflicto. Por eso Vladimir Putin sopesó sus opciones y decidió adoptar el enfoque de esperar a que Joe Biden fuera reemplazado. Y no solo Joe Biden, sino también otros líderes europeos, con la esperanza de que alguien más pragmático tomará el mando. Y supuestamente así sucedió. Esto era lo que todos teníamos la esperanza cuando Donald Trump asumió el cargo a principios de este año, en 2025. Y pues se notó que los rusos, la mayoría de ellos, estaban entusiasmados con la perspectiva de tener alguien con quien dialogar. Porque durante los 4 años de Biden pues hubo cero diálogo. Y pues lo que hizo Trump es que abrió esa ventanita para dialogar. Ahora, yo diría que hagamos una pausa aquí por un minuto. Donald Trump, al principio habló bien, dijo todo lo correcto. Pues vimos la cumbre en Alaska, las cosas iban mejorando, como se ha dicho más de 1 millón de veces, pero si nos fijamos en las acciones de la administración Trump y las comparamos objetivamente con la administración Biden, sí hay una gran diferencia, sí, no hay que negarlo. Pero el gran esquema de las cosas, en lo que respecta a Rusia, la única diferencia es que Joe Biden solía apoyar mucho más a Ucrania, mientras que Donald Trump es mucho más, podríamos decir, pragmático en ese sentido, y también también hace su negocio por el apoyo de Estados Unidos. Y no está dispuesto a dejar que las cosas escalen tanto como lo hizo Joe Biden. Hasta cierto momento, ¿no? Pero aparte de eso, no hay un cambio drástico en el enfoque de la Casa Blanca. No lo hay. ¿Y a dónde voy con todo esto? Bueno, porque hace apenas unos días Estados Unidos ha anunciado nuevas sanciones contra Rusia, lo cual ha sido novedad para la administración de Donald Trump en este mandato, porque se entendía que no es la guerra de Donald Trump, es la guerra de Biden. Steve Bannon se lo dijo a Trump tantas veces: no hagas que Ucrania se convierta en tu Vietnam. Siempre di que no fue tu guerra. Y lo sigue diciendo. Eso es lo peor del caso, lo sigue diciendo, pero sí, está haciendo todo lo contrario. Y bueno, Rusia en respuesta envió al señor Kirill Dmitriev a Washington para tener diferentes conversaciones con varios funcionarios estadounidenses. Y digamos que esta reunión no creo que saliera como los rusos hubieran esperado. Y aquí es donde voy a presentarles el primer artículo del día, solo para ver lo que el señor Kirill Dmitriev dijo a los estadounidenses. Luego veremos la respuesta estadounidense y continuaremos desde ahí. El mensaje de Rusia a Estados Unidos. El enviado especial de Putin
dice a funcionarios estadounidenses que la presión sobre Rusia es inútil durante la visita en curso. Y dice, estamos viendo esfuerzos titánicos para interrumpir el diálogo entre Rusia y Estados Unidos, dijo el enviado de Putin, sin dar detalles sobre quién cree que está detrás de tales esfuerzos. Solo para hacer un paréntesis, aquí Sergei Lavrov dejó muy en claro quién cree que está detrás de estos esfuerzos y ha señalado directamente a los europeos, a los halcones europeos. Pero bueno, continuemos, porque más adelante vamos a ampliar esta parte del tema también. Dijo que había informado a miembros no identificados de la administración Trump sobre una reunión que Putin sostuvo con el Estado Mayor ruso, enfatizando particularmente las afirmaciones hechas sobre las supuestas exitosas pruebas de misiles Burevestnik y el cerco de las fuerzas ucranianas cerca de Kupiansk. Bien, el señor Kirill Dmitriev, pues aquí tiene dos facetas en sus conversaciones con funcionarios estadounidenses. La primera tiene que ver con el misil Burevestnik. Ahora, este misil nuclear, pues que se entiende que es el más avanzado del mundo, o así lo afirman los rusos, tiene un alcance ilimitado, lo que significa que puede llegar a cualquier parte de la Tierra y según los rusos no hay sistema de defensa aérea que pueda detenerlo. De hecho, tiene todas estas maniobras verticales, horizontales, para evadir ataques. Así que, de hecho, apenas pueden verlo venir, ¿verdad? ¿De qué se trata todo esto? Bueno, se trata del componente de disuasión. El señor Dmitriev le está recordando a Estados Unidos, miren, tenemos un misil mucho más poderoso que lo que sea que ustedes tengan. Y se supone que esto es, pues, el elemento disuasorio. Luego, la segunda faceta de sus conversaciones tiene que ver con el cerco de las tropas ucranianas en Kupiansk, Pakrovsk y Konstantinovka. Lo que básicamente significa, y miren, les recuerdo la situación en la línea del frente. Les recuerdo la situación de la línea del frente, no se olviden de eso. Así que aquí está el problema. Vladimir Putin ha enviado este tipo de mensajes a Estados Unidos, pues, muchas veces. Sergei Lavrov ha hecho lo mismo y otros funcionarios rusos han hecho lo mismo en el transcurso de los últimos 3 años y medio. Casi 4 años, ¿verdad? Sin obtener resultados. Claro, gran parte de este esfuerzo fue bajo la administración de Joe Biden, pero incluso después de que Donald Trump llegó al poder, este tipo de mensajes volaron de Rusia a Estados Unidos continuamente. Y muy claros. Porque aparentemente a la administración de Donald Trump hay que enseñarle las cosas con dibujitos, ¿no? Así que hablemos de esa recepción de Dmitriev y más sanciones. Nada ha cambiado. De hecho, las cosas solo han empeorado. Aquí, como planteé hace algunos días atrás, se está tomando el occidente colectivo en serio a Vladimir Putin. Esa es la pregunta. ¿Se está tomando el occidente colectivo, Europa, Estados Unidos, en serio a Vladimir Putin, sí o no? Y cuando digo Vladimir Putin, no me refiero solamente a él personalmente, sino me refiero a Rusia, especialmente al componente de disuasión de allí. Por eso veo mucha gente cuestionando este enfoque. Con eso en mente, ¿cómo fue recibido el señor Kirill Dmitriev por los funcionarios estadounidenses? Y voy a estropearlo. No bien, para nada. No muy bien. Fue recibido mal, muy mal. Le hicieron el feo, A este señor Kirill le hicieron el feo. El secretario del Tesoro de Estados Unidos se burló del enviado especial de Putin por comentarios sobre sanciones. Bueno, creo que Rusia va a sentir el dolor de inmediato. Puedo decirles que ya hemos visto que India ha detenido por completo las compras de petróleo ruso. Muchas de las refinerías chinas también han parado, dijo Bessent, el secretario de Tesorería de Estados Unidos. Y que estas palabras han calado,
Porque este fin de semana yo miraba varios canales, como siempre les digo, el fin de semana yo aprovecho a ver lo que otros ponen. Y es increíble cómo muchos canales pro-ucranianos, pro-bélicos, pro-halcones, belicistas, ciegos por la guerra, toman estas palabras tan en serio que ya dan por seguridad de que India ya no compra petróleo ruso, pero para nada, y que China también. Es más, se atreven incluso a poner videos falsos de supuestamente rusos hablando de sus vehículos, que ojo, cancelan por completo el lenguaje ruso y solamente ponen la traducción montada. Y por supuesto, tú miras a alguien ahí hablando en el carro, bla, 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 y hablando en inglés, ¿ya? Diciendo, es que ya no hay gasolina en toda Rusia, no podemos manejar en Rusia porque ya no hay gasolina. Es un descaro el nivel de falsedad que hace esta gente, ¿no? Pero gracias a este señor Besant, les ha dado estas banderitas a los nafos, a los propagandistas falsos de crear este tipo de videos. Pero como les digo, la esencia de los videos siempre está en los comentarios. Y madre mía, es increíble la cantidad de comentarios que se encuentran ahí. Y el tipo de comentarios. No, sí. Ucrania debe seguir bombardeando todas las refinerías rusas para alcanzar su objetivo. Y ya está a punto de lograrlo. Ya podemos ver en este video que esta mujer está llorando porque no hay gasolina. Bueno. Así que, luego, este señor Besant, Scott Besant, se refirió a Dmitry como un propagandista ruso, agregando que es incapaz de hablar con honestidad sobre el impacto real de las sanciones en la economía de Rusia. Estos comentarios del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, solo muestran el nivel y el estándar de ciertos funcionarios estadounidenses, ¿no? Que es realmente increíble, ¿no? Pero para mí no es de sorprender, porque solamente con verle la cara a este tipo uno se puede dar cuenta de la sarta de cosas que pueden salir de esa cabecita, ¿no? Tiene una cara muy inspiradora, ¿no? Este señor. Bueno, permítame recordarle esos momentos recientes en los que el señor Steve Witkoff, el enviado especial de Donald Trump, cuando él viajó a Moscú, ¿cómo él fue recibido ahí? ¿Se acuerdan cómo fue recibido ahí? Oh, fue muy bien recibido, con paseos al Parque Gorky, con paseos a Moscú, etcétera. Todo fue muy amable con él. Absolutamente todo el mundo habló muy bien de él, a pesar de que no es una figura política. Pero eso no importó, porque a los ojos de Rusia, el señor Steve Witkoff representaba a Estados Unidos. Ahora, miren el contraste de eso con estos comentarios de Scott Bessent, al nombrar a Kirill Dmitriev propagandista ruso. Esto es absolutamente increíble, inverosímil, yo diría. Y la razón por la que les muestro esto es porque esto proviene del secretario de Tesoro de Estados Unidos, no es de alguien de la nada, es de alguien que esté a la margen de la administración de Trump, no. Esto proviene de alguien que está en el medio de la administración de Donald Trump. Esta es la razón por la que, como dije antes, ciertas personas están cuestionando este enfoque de Vladimir Putin, porque de nuevo, no ha cambiado mucho desde que Donald Trump reemplazó a Joe Biden en lo que respecta a la guerra entre Rusia y Ucrania. No estoy discutiendo de ninguna manera las políticas de Estados Unidos, especialmente las domésticas. No. Esa es otra conversación. Pero con respecto a esto, no ha cambiado mucho. Con respecto a la relación ruso-estadounidense, no ha cambiado mucho. Y este tipo de comentarios suenan terriblemente similares a los que escuchamos de gente como Blinken en la administración Biden, ¿verdad? No hay mucha diferencia, yo diría. Creo que por eso, tarde o temprano, vamos a ver un cambio drástico en el enfoque de Vladimir Putin. Y creo que muchos rusos también le están pidiendo precisamente hacer eso. Cambiar su enfoque. Quizás por eso es de que este fin de semana lo vimos ahí en un búnker para
empezar a darle muestras al pueblo ruso de que sí, está atendiendo y que está atendiendo bien. Ahora, en Rusia, al igual que en otro lugar, hay dos tipos de personas, ¿verdad? En un extremo también tenemos halcones, porque los hay, los que hablan de represalias todo el tiempo, misiles en Occidente, etcétera, etcétera. Y en el otro extremo opuesto está Vladimir Putin, que dice diplomacia. Diplomacia a pesar de todo, pase lo que pase, la diplomacia debe seguir aquí. Pero aquí está el problema. Y el problema es que la diplomacia solo funciona si la otra parte también está interesada en tener la conversación diplomática. De lo contrario, vas a hablar contigo mismo en una cámara de eco. ¿Y saben por qué? Porque Occidente no está escuchando. Los rusos están hablando solos. Solo escuchan su eco en un salón vacío. Este es el problema de hoy. De hecho, vamos a escuchar al señor Tusk de Polonia, porque tiene algo que decir al respecto. De hecho, está diciendo cuánto tiempo más puede durar Ucrania y tendrá un sentido perfecto una vez que lleguemos ahí. Pero antes de llegar al señor Tusk, permítame llevarlos a más sanciones de Estados Unidos a Rusia. Más sanciones, menos diplomacia. La administración Trump prepara nuevas sanciones contra sectores claves de la economía rusa, informa Reuters. Funcionarios estadounidenses han dicho a sus homólogos europeos que apoyan que la Unión Europea utilice activos rusos congelados para comprar armas estadounidenses para Ucrania. Sí. Washington también ha mantenido discusiones internas preliminares sobre el uso de activos rusos ubicados en Estados Unidos. Según se informa, algunas de las medidas adicionales preparadas por Estados Unidos apuntan al sector bancario ruso y la infraestructura utilizada para transportar petróleo al mercado. Bien. Porque esas sanciones, pues, funcionaron muy bien en el pasado, ¿no? Les ha ido muy bien con las sanciones. Han destruido por completo la economía rusa, ¿verdad? Y por supuesto, como saben, nada de eso ha sucedido. De hecho, en ciertos casos tuvo un efecto completamente opuesto. Ha hecho que Rusia sea mucho más resistente y mucho más autosuficiente. Pero aquí está la cosa. A los rusos, como a todos, no les gusta estar bajo las sanciones. Y eso no sorprende a nadie, porque las sanciones se interponen en el camino de las cosas, en el camino de los negocios, en el camino de la vida, en el camino del desarrollo y en el camino de las relaciones políticas. Esa es la realidad. Las sanciones no son buenas para nada. Las sanciones son un arma y el occidente colectivo utiliza las sanciones como tal. Las utilizan como arma. Aunque las sanciones no hicieron tambalear ni aplastaron la economía rusa, el significado de estas sanciones es que ahora Estados Unidos apoya plenamente a los europeos en este esfuerzo. Y esta es una opinión que está aún más respaldada por el hecho de que dicen que Estados Unidos permitirá a los europeos pagar las armas mediante el uso de activos rusos congelados. Y aquí, pues, yo diría que es obvio ver lo que está pasando aquí, ¿verdad? Permítanme leerles otro párrafo. Un funcionario estadounidense dijo que quería que los aliados europeos dieran el próximo paso importante contra Rusia, lo que podría implicar sanciones o aranceles adicionales. Esto es simple y sencillamente fantástico, ¿no? Ay. ¿No es así? Ahora, tenemos llamamientos de Estados Unidos desde el lado imparcial, desde el espectador, a los europeos para que impongan más sanciones y presión sobre Rusia. ¿No es esto genial? Todos sabemos de qué se trata esta frase, de qué se trata todo esto. Esto es un intento de desconectar aún más a los europeos. Sí. A Europa de cualquier cosa que tenga que ver con Rusia y los BRICS, de hacer una desconexión completa, garantizarte que esta conexión nunca suceda.
es un intento de hacer que Europa sea mucho más dependiente de Estados Unidos de lo que ya es. De eso se trata todo esto. Este es el gran juego que se está jugando hoy día. Se trata de cómo conseguir que Europa se desconecte totalmente de cualquier otro y simplemente hacerla más dependiente de Estados Unidos. Eso es todo. Sin embargo, dicho esto, Sergei Lavrov, creo que ya lo mencionamos anteriormente, ha declarado que son los halcones europeos, y esas fueron sus palabras exactas, los halcones europeos quienes están tratando de interrumpir el diálogo entre Rusia y Estados Unidos. Y quizás eso sea muy cierto, y también pues podemos ver que es obvio. Sin embargo, esto es lo que yo no entiendo. Quizás soy un poco ingenuo, y ya verán por qué. Donald Trump parece ejercer el mayor cantidad de poder, ¿no? Se entiende que es súper poderoso el hombre, ¿no? En Estados Unidos, de cualquier presidente que haya visto en la historia de Estados Unidos. Cualquier presidente de Estados Unidos. Así que, dicho esto, a pesar de que hay mucha presión de halcones europeos que están tratando de interrumpir el diálogo entre él y Rusia, pues estoy seguro que si se lo propusiera, podría ser lo que él quisiera, ¿no? Al respecto, ¿no? Porque él es poderoso, ¿no? Es el presidente más poderoso de Estados Unidos. Estoy haciendo una pregunta tonta aquí. Porque él se presenta como el presidente más grande que Estados Unidos jamás haya tenido. Y que definitivamente gobierna como uno de los más fuertes. ¿Habrá que reconocerle eso? ¿No es esa una razón aún mayor para pensar que si realmente quisiera un enfoque diferente con Rusia, podría haberlo logrado? ¿O es que son los halcones europeos más fuertes que Donald Trump? No. No lo creo. Y así que aquí está la desconexión. Vladimir Putin, Sergei Lavrov, están hablando de los halcones europeos que intentan interrumpir la diplomacia. Eso es cierto. Y es un hecho. Pero Donald Trump tampoco parece estar demasiado dispuesto. O tal vez no dispuesto. El dispuesto probablemente no sea la palabra correcta, pero quizás no tan decidido a superar este desafío como los rusos podrían asumirlo inicialmente. No obstante, pues esto podría ser una conversación larga y compleja que probablemente se desarrollará durante los próximos y quizás muchos meses. Pero creo que en cierto momento los rusos tendrán que cambiar su enfoque. No con respecto a Ucrania, no con respecto al conflicto, sino con respecto a sus relaciones con Occidente, porque algo claramente no está funcionando como ellos esperan. La cumbre de Alaska se suponía que iba a ser una reconstrucción, un reinicio de las relaciones entre Estados Unidos y Rusia. Pero hasta ahora ha dado muy pocos resultados, sino que ninguno, al contrario. Así que con esto en mente, ahora pasemos al señor Tusk. La línea de tiempo de Zelensky y la advertencia de Tusk. Tusk, ¿cuánto tardará en terminar la guerra? Zelensky dijo que Ucrania estaba preparada para luchar 3 años más, mientras que el primer ministro polaco Donald Tusk comentó: no tengo ninguna duda de que Ucrania sobrevivirá como Estado independiente. Ahora la pregunta principal es, ¿cuántas víctimas veremos, no? El presidente Zelensky dijo el jueves que esperaba que la guerra no dure 10 años porque Ucrania está lista para luchar por otros 2 o 3 años. Interesante, ¿no? Pero, ¿saben por qué dicen 2 o 3 años? A ver, ¿por qué estos locos dicen 2 o 3 años? Adivinen. ¿Qué pasa con los activos rusos congelados? Sabemos que no queda tanto dinero en Europa para apoyar este proyecto,
Pero los activos rusos congelados ofrecen un nuevo comienzo, ¿no? Hay alrededor de 142 mil millones de euros en Euroclear esperando ser enviados a Ucrania como una indemnización. Pero eso no es todo. Hay otros 25 a 30 mil millones en el resto de Europa, no en Euroclear, bajo una forma diferente. La cuestión es que si suman todo esto, probablemente terminarán con algo en el orden de alrededor de 200 mil millones de euros para otros 2 o 3 años. Por lo que, consecuentemente, aquí tenemos el plazo del señor Tusk. ¿Verdad? Continuemos. Los rusos están en problemas económicos muy graves. ¿Significa eso que podemos decir que estamos ganando? En absoluto. Tienen una gran ventaja frente a Occidente y Europa. Especialmente están listos para luchar, dice el señor Tusk, Donald Tusk. Así que por fin el señor Tusk, que nunca pensé que llegaría este día en el que finalmente vería las cosas como realmente son, ¿sí? Si los rusos están listos para luchar, también los ucranianos. ¿Saben quién no está listo para luchar? ¿Saben quién no quiere luchar y no están listos para luchar? Los europeos. ¿Por qué? Bueno, porque esto no tiene que ver nada con ellos, no tiene que ver absolutamente nada con ellos, a pesar de que la propaganda diga de que Ucrania es nuestro bastión de la democracia y nuestro escudo, y si algo pasa, Ucrania pasa con nosotros. No tiene que ver absolutamente nada con ello. Los europeos no tienen que ver absolutamente nada en este conflicto. Pero por supuesto, el señor Tusk plantea este punto desde un ángulo diferente. Él quiere avergonzar a los europeos. Por eso está haciendo esa declaración. Miren, los rusos están listos para luchar. ¿Por qué ustedes no? Estos juegos, estas tácticas baratas son tan baratas. Esto es algo que se usa en segundo o tal vez quinto grado de primaria, ¿no? Pero definitivamente no cuando estás en política. Y de todos modos, esto es lo que dice el señor Tusk. Fantástica noticia, ¿no? Al menos ha visto, o al menos tiene la capacidad de ver las cosas como realmente son, ¿verdad? Pero de nuevo, esto es una pista sobre que los activos rusos congelados, miren, Ucrania aún puede resistir 2 o 3 años. ¿Por qué? Bueno, porque eso es lo que durarían los activos rusos congelados si se estarán al máximo absoluto y se le dieran a Ucrania. Pero, ¿y después? ¿Qué pasará después entonces? Imaginemos que la guerra no termina en los próximos 2 o 3 años. ¿Qué pasa después? Europa está en un lío económico en este momento. Súmenle 2 o 3 años más de este lío económico y para cuando esos activos rusos congelados ya se hayan ido, ¿qué pasará después? ¿Qué hará Donald Trump después? Para empezar, yo creo que ya no va a estar en el gobierno. Por ahí alguien me escribía, a Donald Trump le van a hacer el impeachment. Pero vamos a ver qué pasa. Porque los europeos tendrán menos dinero para comprar armas a Estados Unidos. Así que me imagino que Donald Trump no estará contento con eso. Querrá algo más a cambio del apoyo de Estados Unidos. Así que el señor Tusk dijo algo, ¿no? Pero esto yo diría que está cubierto completamente en un artículo diferente de Político. Y no habrá necesidad de revisar el artículo completo porque el título, créanme, lo dice todo y le hace justicia, le da todo lo que necesitas saber y lo vamos a comentar. Tusk advierte contra la presión de restaurar el Nord Stream 2. Los llamamientos para reconstruir los lazos económicos con Rusia son una campana de alarma, dice el primer ministro polaco en una entrevista con el Sunday Times. Como dije, no hay necesidad de entrar en este artículo porque el título es muy autoexplicativo. Pero dicho esto, el señor Tusk nos dice que, miren, ciertas personas en Europa están pidiendo una restauración del Nord Stream 2. Sí, señor Tusk, están pidiendo esto. ¿Y sabe por qué, señor Tusk? Porque Europa está en graves problemas económicos. Y ciertas personas, la mayoría de la gente, quieren volver a como eran las cosas antes. Es decir, más productivas, económicamente mejores, una vida un poco más fácil, ¿verdad?
Pero bueno, no. Por supuesto que no. Eso sería una campana de alarma. Tiene que gustarles a las cosas por el camino difícil. Los rusos están listos para luchar. Y como ustedes no están listos para luchar, no sean haraganes, levántense y van a pelear con los rusos. Esto es increíble. Esto es increíble. Así que el colapso como respuesta, ¿no? Y nos encontramos con el tren, yo diría el tren blindado de Putin. La situación en el frente no es cuestión de propaganda, es cuestión de geolocalización. El desmoronamiento de Pokrovsk y Kupiansk, confirmado por las propias fuentes ucranianas, no solamente por la propaganda del Kremlin, por la propaganda rusa, pero confirmada también por los propios ucranianos, ha puesto a 10.500 soldados ucranianos en riesgo de cerco total. Esto es la repetición de lo que vimos en la región de Kursk. La infantería rusa avanza a gran velocidad, aislando a las guarniciones. La única diferencia aquí es la gravedad, pues Pokrovsk queda sobre el camino a Pavlograd. Lo que les explicaba en el video anterior de que Pavlograd es el corazón de la industria de misiles ucraniana. Y esto es lo que tiene muy nervioso a Kiev. El hecho de que la infantería esté aislada del mando, sin evacuación de heridos y con drones en espera, minando los caminos, nos dice que la resistencia ucraniana en estas zonas ya no es estratégica, es de supervivencia desesperada. Y ese mensaje de la diplomacia de búnker de Vladimir Putin, pues yo diría que es el fin de las ilusiones, ¿verdad? Las duras sanciones de Trump y la retórica despectiva de Washington ha convencido al Kremlin de que la paciencia diplomática no funciona. El resultado no es el diálogo, sino la escalada disuasoria. La prueba del misil Burevestnik no es un gesto, es la certificación de que Rusia no tiene intenciones de cambiar sus objetivos por presiones externas. Es la demostración de que, como dijo el alto mando ruso, avanzan como un tren blindado hacia sus metas, sin importar el sube y baja político de Estados Unidos, o en otras palabras, el flip-flop de Trump, ¿verdad? En conclusión, el peor escenario se está haciendo realidad. El frente ucraniano colapsa en el Donbass, mientras que la retórica del Kremlin se endurece al máximo nivel nuclear. La pregunta que queda es, ¿entenderá Occidente que el fracaso del reinicio con Trump solo ha provocado la respuesta militar y disuasoria más fuerte de Rusia hasta la fecha? Dejen sus comentarios ahí, en la sección de comentarios, ahí abajo. Déjenme saber ustedes qué opinan. ¿Creen que la prueba del Burevestnik frenará las sanciones de Occidente? ¿O es demasiado tarde para la diplomacia? ¿Qué opinan? Si les ha parecido este análisis de noticias, pues denle un me gusta. Cualquier parte del video que les haya sido interesante, pues denle un me gusta que les sirve a este canal. Si son nuevos por acá, suscríbanse al canal porque le ayuda de sobremanera a esta voz disidente a seguir este tipo de temas, a seguir hablando de qué hablan las noticias, de qué habla la geopolítica, sin filtros, ¿verdad? Y como siempre les digo, queridos todos, estén juntos, fuertes, siempre busquen por la verdad y sean justos. Hasta el próximo episodio de qué hablan.